Hola mi amada familia, muy buenas noches, Dios me le bendiga. Es un placer como todos los días estar con ustedes aquí en este tiempo de estudio, en este tiempo de edificación y en este tiempo para seguir orando y clamando por nuestra nación. Entonces, que sea una oportunidad esta para colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre amado, para decirte, Dios, que eres grande, sublime, misericordioso, que eres el eterno, que no hay nada más grande, más sublime que tu nombre, Señor. Hoy adoramos tu presencia, hoy anhelamos, Señor, que sea usted el que nos revista con ese poder de lo alto, Señor, que sea usted el que nos revista con ese fuego santo, que nos revista, Señor amado Padre Celestial. Hoy queremos sumergirnos, Dios, en ese río de tu Espíritu, amado Padre Celestial, que sea usted que nos guíe, nos ministre en esta noche, Señor. Hoy te pedimos, Dios, hoy te suplicamos, Padre Celestial, que nos permita, nos enseñe, nos ayude, Señor, a mantenernos un reto delante de usted, Señor, a retener lo que tenemos, esta información que nos has dado, Señor. Que hoy podamos, Señor, cuidarla, Señor, con ese temor y ese temblor, amado Padre Celestial. Hoy también colocamos en tus manos, Señor, nuestro país. Hoy colocamos en tus manos cada una de las naciones, cada uno de las capitales de Colombia, amado Padre Celestial. Colocamos nuestra ciudad Cali, Señor, en tus manos, Padre Celestial, para que sea usted obrando, para que sea usted tomando el control, Padre. Hoy declaramos inoperante, Señor, toda artimaña del diablo, Señor, todo plan de las tinieblas, Señor, todo aquello que se quiera levantar en contra, Señor, de estas ciudades, en contra de Colombia, Señor, todo aquello que quiera venir a enseñorearse, Padre, de este país, Señor. Hoy declaramos inoperante, Padre Celestial, todo pacto, conjuro que han hecho, Señor, los gobernantes, amado Padre Celestial, para vender este país, para vender estas ciudades, Padre Celestial. Hoy lo declaramos inoperante, Padre. Hoy se cae, Señor, todo plan, todo decreto, Señor. Hoy se cae en el nombre de Cristo Jesús y lo declaramos inoperante, Padre. Colombia, Señor, con todas sus capitales, Señor, con todos sus municipios, Padre, con todas sus veredas, corregimientos, cada barrio, cada comuna, Padre, lo colocamos en tus manos, Padre. Colombia te pertenece, Padre. Colombia es de Cristo, Señor, no es de nadie más, Señor. Así que todo aquel que se venga señorial, Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo declaramos inoperante, Señor. Toda brujería del diablo, Señor, todo plan diabólico, Señor, toda brujería, todo vudú, magia blanca, magia negra, magia indígena, Padre, toda manifestación de las brujerías, Padre, hoy se caen, Señor, porque no tienen, son irrevelantes, Señor, no tienen poder, no tienen autoridad, Señor. ¿Por qué? Porque Colombia está cubierta. Cristo pagó con la sangre, Señor, con su sangre, Padre Celestial, para traer libertad a Colombia, Señor. Entonces, Colombia, Dios, te pertenece, amado Padre Celestial. Hoy lo declaramos, Padre. Hoy lo confesamos, amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Colombia te pertenece, Padre. Y todo conjuro, Padre, todo pacto diabólico, Padre, hoy se cae en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy vamos entonces a trabajar en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer del guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, bendito Dios, eso que estamos leyendo aquí, algo pues bastante como que, bendito Dios, bastante como que gravecito esto que estamos viendo aquí, que estamos leyendo. ¿Por qué motivo? Primero que todo, miremos quiénes son esos dos personajes. Nos están hablando de dos personajes, que Esaú y Jacob. Son dos gemelos, dice la Biblia que son dos gemelos. ¿Hijos de quién? Hijos de Isaac y de Rebeca. Hijos de Isaac y de Rebeca. Entonces,
Pero ¿quién es Isaac? Isaac es el hijo de la promesa, el hijo que le han prometido a quién? A Abraham. Abraham con su esposa Sara, pues Sara era estéril, no han podido tener hijos, y 25 años atrás, Sara tenía como 90 y pico, 25 años atrás le han dado la promesa de que iba a tener un hijo, entonces ese hijo nace y ese hijo fue Isaac. Entonces ya volviendo acá otra vez con Esaú y Jacob, entonces vemos que estudiando un poquito, vemos que Saúl, nos dicen que Saúl era como fortachón, de un buen estado, atlético, fuerte, velludo, trabajador del campo, y era como la oración del papá. El papá lo quería mucho. Mientras que Jacob era un poco más delgado, no era velludo, era lámpido, como que lampiño, como dicen ahí. Mientras que Esaú le gustaba trabajar en el campo, a Jacob le gustaba más como que la parte hogareña, o sea, más era como de la casa. Y era la oración de la mamá. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Vemos, nos está diciendo la lectura que después que Esaú llega bien cansado de trabajar una faena en el campo, muy cansado, es entendible que esté cansado, que tenga sed y quiera comer con hambre. Entonces llega y se encuentra con una delicia que está haciendo el hermano, unas lentejas bien ricas que estaba haciendo. Y entonces pues él le provocan esas lentejas y le dice que le dé las lentejas. El otro sí, le dice, sí, te las doy, pero a cambio de qué, que me vendas tu primogenitura. Entonces, ¿qué pasa con Esaú? Pues Esaú como que no le presta mucho, no le da como mucho valor a su primogenitura en ese momento. Dice, si me voy a morir con hambre, de hambre que tengo, que me voy a morir, ¿para qué me sirve esa primogenitura? Y la da como que sin ningún como temblor, nada, sino que la da de una manera como muy fácil la entrega. Pero entonces cuando miramos nosotros, bueno, ¿qué es eso de la primogenitura? ¿Qué es lo que él entrega? Lo que entrega como tan fácil, ¿qué es eso? Pues la primogenitura era era el derecho que tenían los hijos mayores, los hijos de todos los hermanos. El mayor tenía derecho a esa primogenitura, pero ese mayor tenía que ser nacido en casa. ¿Qué quiere decir eso? Que sea hijo de quién, de la esposa. Porque si nosotros vemos a tiempo atrás, Abraham había tenido dos hijos. Tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Pero ¿qué pasó con Ismael? Ismael era el mayor, pero no fue el primogénito porque fue hijo de la esclava. Mientras que Isaac fue hijo de la esposa. Entonces, por eso la primogenitura siempre la heredaba ¿quién? El que era mayor de los nacidos en casa. Bueno, pero si nosotros miramos a ver qué es lo que pasaba con esa primogenitura, ¿por qué la quería Jacob? ¿Por qué la quería? Porque resulta que ella le traían ciertos privilegios, ciertas prebendas. De hecho, ellos tenían derecho como a heredar el rango, ¿no? Por ejemplo, el papá era un patriarca, entonces él también iba a heredar que ser el patriarca también. Además, también tenía derecho a las prerrogativas cuando el papá muriera. ¿Y qué son esas prerrogativas? Pues resulta que el papá en vida tenía derecho a recibir mejores tratos. Por ejemplo, si él iba a ir a alguna parte, era bien atendido. Si había que hacer algún oficio o alguna cosa que tenía que hacer, pues él, el primogénito, no hacía todo eso, sino que él tenía como ciertos privilegios. O sea, los otros trabajaban más que él, o sea, siempre tenían esos privilegios. Eso por ser primogénito y por ser ya de una edad avanzada, también se daba esa prerrogativa. Además de todo eso, volviendo con los privilegios que daba la primogenitura, ellos tenían derecho, el primogénito tenía derecho ¿a qué? A ser el jefe de la familia. También tenían derecho a que cuando muere el papá o cuando muriera el papá, tenía derecho a recibir el doble de la herencia. Entonces, y además tenía derecho a las bendiciones que el papá le diera. O sea, las bendiciones únicamente se les daba al mayor, o sea, a los demás también les daba bendiciones, pero al mayor le daban como las mejores bendiciones. De hecho, en estos días nosotros estuvimos hablando de las bendiciones que Dios te bendiga con el rocío del cielo. Pues ese rocío del cielo precisamente lo perdió Esaú, porque esa bendición era para Esaú y no la recibió Esaú. ¿Por qué? Porque la vendió su progenitor. Entonces, ¿a quién se la dieron? Se la dieron fue a Jacob. Entonces,
todos esos privilegios tenía que esa primogenitura. Pero entonces, ¿qué valor le dio Esaú a esa primogenitura? Pues, y lo podemos leer nosotros en el versículo 34 de nuevo, y dice, entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. O sea, ni siquiera tuvo en cuenta lo que había hecho. O sea, ni por la cabeza no le pasó qué es lo que había hecho. Ya después que había comido como para ponerse a meditar, no miró nada de eso, sino que dice, así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, él no tuvo en cuenta, él no le dio ninguna importancia, o sea, no le dio el valor que la primogenitura tenía. Y si cuando hablamos de valor, bueno, así sea que no sea la herencia que le van a dar, pero las bendiciones eran una cosa loca. O sea, de hecho, si nosotros miramos la historia, Jacob fue un hombre muy rico, fue un hombre riquísimo. Entonces, y todo eso, ¿por qué? Por la bendición que recibió el papá. Entonces, este personaje, Esaú, no tuvo en cuenta eso, o sea, la menospreció, no le dio el valor que tenía, no le dio el valor que en realidad debería tenerla. Y la gente de pronto puede decir, no, pero es que tenía hambre, es que no importa. Eso no importa el hecho de que haya tenido hambre, o sea, tenía que haber visto, o sea, ¿qué pesaba más? ¿El hambre que tenía o el valor que tenía esa primogenitura? O sea, al tener un valor, o sea, tenía que haberla cuidado. No importa el hambre, y es como pasa nosotros en este momento, también nosotros familia como cristiano, también tenemos algo que es de gran valor. Tenemos eso que es de gran valor, y eso como cristianos somos hijos de Dios. Y eso de que somos hijos de Dios, ¿por quién somos hijos de Dios? Por Cristo. Por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, nosotros no fuimos nacidos en casa, ¿sí? No éramos nacidos en casa porque no fuimos de la tribu, no fuimos descendientes de los israelitas, sino que nosotros fuimos gentiles, que nos llegó el Evangelio, nos llegó la gracia de Dios, nos llegó la gracia de Cristo, y somos cristianos, somos seguidores, o sea, también somos hijos de ¿quién? De Dios, por Jesucristo. Y también tenemos algo que es valioso para nosotros, ¿ya? Eso valioso es la herencia eterna, que es la salvación. Sin embargo, ¿qué pasa nosotros con esa salvación? ¿Qué pasa? Muchas veces que no la cuidamos como tenemos que cuidarla. Muchas veces no se le da el valor que esa salvación requiere. Mire que Cristo murió, fue a la cruz del Calvario, murió. ¿Por qué? Porque nosotros fuéramos salvos, porque tuviéramos nosotros ese regalo. Y sin embargo, nosotros no apreciamos eso, no lo miramos como tenemos que verlo. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos ponemos a jugar, o no nos ponemos, se ponen a jugar con el pecado, y quieren estar bien con Satanás y quieren estar bien con Dios. O sea, conocen de Dios, y entonces en un momento están con Dios y creen que también haciendo el juego a Satanás van a estar bien. No, Señor. O sea, no debe ser así, porque ahí lo que está haciendo es que perdiendo lo que tiene, perdiendo eso que tiene, eso valioso que tiene, que es la primogenitura. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el cristiano empieza a andar débil espiritualmente, con un evangelio liviano. No hace lo que tiene que hacer, empieza a jugar con el pecado. Entonces, mire lo que dice aquí en el libro de Hebreos. Dice que debemos cuidar nuestra salvación, para que no nos pase como ¿quién? Para que no nos pase como Esaú. Y leamos a ver qué fue lo que pasaba con Esaú, qué fue lo que pasó, qué es lo que dice aquí el libro de Hebreos. Hebreos 15, 17. Hebreos 12, 15, 17. 15 al 17. Y dice así: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. El 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Mire lo que dice: como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces dice: porque ya sabéis que aún después, buscando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, miren
que a veces pasa igual a veces, en la vida, ahora en este tiempo, pasa igual porque seguramente no vamos nosotros a cambiar la salvación por un plato de lentejas, pero entonces no va a ser literalmente el plato de lentejas, pero ¿qué va a pasar? Pero vamos a tener el plato de lentejas convertido en otras cosas. Y, por ejemplo, esa salvación tenemos que cuidarla. ¿Cuándo la perdemos? Cuando no hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, cuando andamos en desobediencia, cuando andamos en pecado, cuando no andamos en santidad. Entonces, ahí es que yo digo que la perdemos, la cambiamos por ese plato de lenteja. ¿Cuando qué? Cuando hacemos cosas incorrectas. Por ejemplo, una caneta al aire, una fornicación, un adulterio, buscar plata de manera ilícita, una mentira, chantaje, envidia, falta de perdón, odio. O sea, esas cositas que hacen que usted pierda su salvación, y la cambie. ¿Por qué? Esas cositas vienen siendo el plato de lenteja en la cual estaría perdiendo su salvación. Entonces que hoy, como reflexión, familia, como reflexión, que hoy sea una oportunidad ¿para qué? Para que podamos retener eso que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos esa salvación que nos ha dado Dios, que nos ha dado Cristo de manera gratuita. No tenemos que hacer nada, simplemente andar en santidad y creer, declarar que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, creer en Él. ¿Para qué? Para tener ese regalo. Entonces tenemos que retener. Ya tenemos ese regalo que nos han dado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es retenerlo. Ya, aferrándonos a Él, cuidándolo como ese gran tesoro. Miren lo que dice en el libro de Filipenses. Lo que dice en el libro de Filipenses, dice Filipenses, 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados de vuestra salvación. Miren lo que dice, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. O sea, que nos están diciendo que ella se pierde, que si nos dio ese regalo maravilloso que nos han dado, cuando nos dan un regalo maravilloso, ¿qué es lo que hacemos? Cuidarlo, no venderlo, no cambiarlo por un plato de lentejas, no, cuidar nuestra salvación, cuidar ese regalo que tenemos ahí, porque ese es un regalo que ni se paga ni con todo el oro del mundo que usted lo pueda comprar, no, porque no es completa que usted lo va a tener, es cuando usted se porta bien, cuando usted anda en obediencia, cuando anda en santidad, es ahí donde usted retiene esa salvación. Entonces, familia, esa se pierde, y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, que la cuide con ese temor y ese temblor, porque se puede perder, porque después que la pierda no vas a pasar como a Saúl, que va a andar llorando, porque Saúl, si nosotros miramos en Génesis 27:30, cuando él llega donde el papá con un guisado a recibir su bendición, la bendición por ser primogénito. Cuando él llega, ya el papá se había comido otro guisado. ¿Y quién se lo había llevado? Jacob. ¿Por qué se lo lleva Jacob? Porque pues tenía el derecho ya, porque sencillamente él era el primogénito. Se lo lleva el papá. Bueno, fue con engaño en ese momento. Él tuvo su oportunidad de arrepentirse después, porque fue con engaño en ese momento. Pero él recibió la bendición. El otro que llegó, cuando se dio cuenta que ya no había tiempo, empezó a llorar, a buscar que el papá le diera la bendición, pero el papá ya la bendición le había dado. Ese rocío del cielo ya se lo había dado hace rato. ¿A quién? A Jacob. Entonces, que no nos pase como a Esaú. Que no nos pase cuando venga Cristo por su iglesia a arrebatarnos, usted se tenga que quedar. ¿Por qué? Porque ha vendido su salvación. Entonces, que no nos pase. Entonces, que sea la oportunidad de retener lo que tenemos, de retener y de cuidar lo que tenemos, familia. Entonces, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos, Dios Todopoderoso. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, y te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a ser esos hombres
seguidores tuyos, amado Padre Celestial, esos hombres seguidores de Cristo, Señor, que vivan de acuerdo a como Cristo vive, Señor, o vivió, Señor. Que podamos ser esos hombres, Señor, amadores de tu palabra, Señor. Que podamos ser hombres y esas mujeres, Señor, que vivamos en santidad, Señor. Que podamos retener, Señor, esa salvación inmerecida, ese regalo, Señor, inmerecido que tenemos, Señor. Que lo podamos cuidar con ese temor y ese temblor, Señor. Que podamos retenerlo, Señor, y cuidar, Señor, eso que nos ha llegado de una manera gratuita, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, fue un placer estar con ustedes en este tiempo. Dios les bendiga.